7 de la mañana y 40 minutos aquí en Habla Caracas. Llegamos a ustedes a través de radiocomunidad.com y de Radio Fe y Alegría 1390 y 105.7 FM. Recientemente la Asamblea Nacional designó, siguiendo los procedimientos previstos en la Constitución, un nuevo Consejo Nacional Electoral, una nueva junta directiva del Consejo Nacional Electoral. Y para interpretar esta decisión, para analizarla, para ver qué podemos esperar de este Consejo Nacional Electoral y cuáles son los escenarios que están planteados para este año 2021, tenemos como invitado en nuestra entrevista estelar de hoy al sociólogo venezolano Vicente Díaz. Vicente es analista político y fue rector durante un largo periodo en el Consejo Nacional Electoral. Vicente, muy buenos días, agradecidos porque nos hayas concedido estos minutos. Buenos días, Elías, ¿cómo estás? Saludos a todas las personas que nos están escuchando. Vicente, ¿cómo interpretas? ¿Cuál es tu análisis cuando escuchaste la decisión, el anuncio en la Asamblea Nacional? ¿Qué análisis hiciste de este nueva junta directiva del Consejo Nacional Electoral? Bueno, mira, Elías, este nuevo Consejo Nacional Electoral creo que tiene varias características que hay que saber interpretar, ¿no? Yo no que yo lo sepa interpretar, pero tengo una percepción al respecto. La primera es que hay una intención del régimen de Maduro de mandar mensajes de que quiere abrir el juego político nacional. Eso, por ejemplo, se expresa en varias cosas. La primera, el año pasado, cuando hubo el indulto a 100 dirigentes políticos venezolanos, en septiembre del año pasado. La segunda, cuando envían a Juan Requesens a su casa, injustamente acusado de una cosa tan terrible como esa explosión sobre la tribuna presidencial en Daniel Bolívar, de un dron. Y luego el tema de haber convocado a la observación internacional de la Unión Europea para las elecciones parlamentarias, que si bien es cierto que no se terminó de cristalizar, pero hubo la convocatoria formal después de un montón de años sin haberse convocado a observación internacional desde el 2006, y fue la última misión de observación internacional de la Unión Europea. A eso se le suma la suspensión, la cancelación de la Asamblea Nacional Constituyente, que primero había sido convocada de manera inconstitucional, ilegal, y segundo, en un proceso electoral bastante cuestionado. Yo creo que ahí hay un intento de enmendar un poco la plana de ese desastre que fue la designación de ese Tribunal Supremo de Justicia, tal y como se designó, y de la suspensión de las tarjetas de los partidos. Luego, este año se produce esta designación de este Consejo Nacional Electoral, donde tenemos la mejor representación que hemos tenido nunca, tanto en cantidad como en calidad. Y quiero insistir en las dos cosas. En cantidad, porque por primera vez la oposición va a estar representada directamente en cada uno de los tres órganos constitucionales que conforman el Consejo Nacional Electoral. Y en segundo lugar, porque vamos a tener, estamos duplicando nuestra representación dentro del propio Consejo, y adicionalmente a eso, porque en efecto la calidad de la representación es tremenda. Tenemos a dos figuras ahí de primer orden. En primer lugar, Enrique Márquez, ingeniero eléctrico, profesor de la Universidad del Zulia, con máster en ingeniería eléctrica en Inglaterra, diputado de la Asamblea Nacional en diferentes periodos, vicepresidente del Parlamento durante la gestión de Henry Ramos Alup. Adicionalmente a eso, fue secretario general de Un Nuevo Tiempo hasta el año de 2018, cuando tomó una decisión de no participar en la abstención en esas elecciones. Luego, Enrique Márquez, también hay que destacar que fue
y ha sido el representante electoral de la unidad, de todos los partidos de la unidad, en el Consejo Nacional Electoral por más de 12 años. Y el caso de Roberto Picón también es muy particular. Es un informático de primer orden, con experiencia internacional en el área de sistemas. Fue fundador de Ojo Electoral, una... 7 de la mañana, 48 minutos. Sí, tenemos una breve interrupción en la conversación con Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral. Vamos a retomar el contacto. Está Vicente Díaz haciendo para nosotros un análisis de la composición del nuevo Consejo Nacional Electoral. Aló, Vicente. Bueno, vamos a retomar el contacto. Están ustedes en sintonía de Habla Caracas. Llegamos a toda la colectividad a través de Radio Fe y Alegría, radiocomunidad.com. El 242-0079 es nuestro punto de contacto telefónico. 242-0079, punto de contacto telefónico. Nacional, que hay... Y tenemos el 0414-237-5007 para mensajes de texto o mensajes vía WhatsApp. 0414-237-5007 para mensajes de texto o mensajes vía WhatsApp para participar en nuestra entrevista estelar. Vamos a intentar retomar el contacto con Vicente Díaz para poder analizar la composición de este nuevo Consejo Nacional Electoral y visualizar de su mano qué escenarios tenemos para este año 2021, en donde obviamente el tema electoral de las elecciones de gobernadores y consejos legislativos regionales y las elecciones de alcaldes y de concejales está pues allí, está servida sobre la mesa. ¿Qué opina? ¿Cómo lo visualiza Vicente Díaz? Pues de eso vamos a conversar en la mañana de hoy. Ya lo estamos haciendo, ya hemos retomado el contacto. Son las 7 de la mañana, 50 minutos. Sí, Vicente, continuamos conversando contigo por vía telefónica. Sí, es que el internet está muy malo, bueno, como casi todo en el país. Sí. Bueno, nos hablabas de Roberto Picón. Estábamos iniciando una descripción de Roberto Picón y también nos gustaría conocer quiénes son los suplentes, el perfil de los suplentes que quedaron designados, Vicente. Sí. Bueno, entonces te decía que Roberto Picón es un ingeniero informático de primer orden, con experiencia nacional e internacional, también empresario. Y adicionalmente a eso es el representante técnico de la oposición en toda la... Wow. 7 de la mañana, 51 minutos en Habla Caracas. Intentamos vía Zoom, tuvimos ese contratiempo y ahora vía telefónica pues se ha interrumpido la llamada. Seguimos, vamos a insistir porque es muy interesante el que podamos tener esta perspectiva de Vicente Díaz sobre Roberto Picón. Ya nos habló de Enrique Márquez. Vamos a conocer también a los suplentes que fueron designados para el Consejo Nacional Electoral y le vamos a pedir a Vicente que nos hable también de los nuevos miembros del CNE vinculados al sector oficial y por supuesto compartir con él cómo visualiza este año 2021 en materia electoral. Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral, sociólogo venezolano, analista político, es nuestro invitado en la mañana de hoy. A las 7:52 minutos están ustedes en sintonía de Habla Caracas. Hoy desde las 8 de la mañana la programación regular de Radio Fe y Alegría y por supuesto micondominio.com en la radio con Tibaire Altuve, Elías Santana. Tenemos un programa muy completo para todas y todos ustedes. Especialmente vamos a compartir, vamos a retomar, vamos a repasar qué tratamos, qué abordamos ayer lunes en el foro chat de productos y servicios para condominios. Productos y servicios para condominios que ayer tuvo como invitada a la empresa Acredita y pudimos conversar con los voceros de esta institución, de esta empresa que ofrecen un servicio de apoyo para minimizar la morosidad en los condominios. 7 de la mañana, 53 minutos. Hemos retomado el contacto con Vicente Díaz. Vicente.
Hola, Elías. Bueno, hay un problema de conexión, pero bueno. Somos como los carteros de aquellas películas. Ni la nieve, ni las tormentas, ni la lluvia nos detendrán. Tranquilo, Vicente. Vamos para adelante. Dale, Vicente. Nos estabas hablando de Roberto Picón e íbamos hacia los suplentes. Sí, entonces, bueno, culminando con Roberto Picón, es una designación que manda también, junto con Enrique Márquez, un poderoso mensaje a todos los electores que quieren recuperar el camino que ha permitido crecer las luchas democráticas, que es el del voto, y creo que también indica que hay una disposición del régimen de abrir el juego político del país. Eso se acompaña por el hecho que el lado de los rectores más afines al chavismo, no hay allí ninguna figura que, con independencia de sus cualidades personales y sus disposiciones de diálogo y lo que sea, en sí mismas no son un espantavotos, no son figuras que digan, no, con ese señor ahí no se puede votar. Entonces yo creo que hay un mensaje múltiple. Luego, en el grupo de los suplentes, hay figuras destacadísimas, ¿no? Como Francisco Martínez, empresario de larga data, de Zulia, llegó a ser presidente de Fede Cámaras, un empresario con una dilatada lucha gremial, siempre a favor de los intereses del sector privado, empresarial, productivo de Venezuela, pero también a favor de las luchas democráticas. Ahí está, por ejemplo, Griselda Colina, que es una destacadísima dirigente social, miembro del Foro Cívico, con una larga trayectoria en las luchas sociales y en la búsqueda de procesos de desescalamiento de la polarización, en la cual que fue la estrategia política de Hugo Chávez de polarizar el país a los extremos, ¿no? Donde el pueblo, que eran ellos, y los escuálidos, que era todo el que no estuviese con ellos, una estrategia típica del populismo, de polarización, en función de despertar las más bajas emociones en la gente y que el voto dejara de ser un acto racional y se convirtiera en un instrumento de venganza social y de venganza política. Esa estrategia, personas como Griselda Colina se han dedicado a tratar de desmontarla por la vía de la distensión política y por la vía del trabajo social. En el caso de León Arizmendi, por ejemplo, un destacadísimo dirigente sindical, un destacadísimo dirigente obrero, con una amplia trayectoria también en las luchas de su sector, de manera que han representado a los trabajadores y que han representado también los empresarios y entre todos ellos la sociedad civil, y por supuesto también profesor universitario, experto en todo el mundo de la legislación laboral, de los derechos de los trabajadores, de manera que hay una representación, yo diría que de lujo en materia de suplentes. No todos estos suplentes son incorporados. Ellos van a pueden ir siendo incorporados en la medida que se roten los suplentes, porque quien toma la decisión de qué suplentes se incorporan y quiénes no es el propio Consejo Nacional Electoral. El propio Consejo Nacional Electoral, en reunión plenaria de los 5 rectores, toma la decisión de quiénes se incorporan y quiénes no. Lo que sí es cierto es que por primera vez, hay una representación en cada uno de los 3 organismos, es decir, en la Junta Nacional Electoral, en la Comisión de Registro Electoral y Civil y en la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Eso se debe reproducir aguas abajo, ¿no? Yo sé por la información que uno recibe, yo conozco a Enrique Márquez y a Roberto Picón desde hace muchísimos años, y la información que uno recibe tanto de la gente que uno conoce dentro del Consejo como de los propios rectores, es que están trabajando, prácticamente 24 horas allí instalados, para poder avanzar rápidamente en todos los aspectos técnicos, políticos, operativos, legales, con la ventaja de que ellos conocen plenamente esto. O sea, esto no es nada nuevo para ellos. Lo conocen perfectamente porque, lo han trabajado durante, más de una década. De manera que yo creo que allí se abre una oportunidad
pues, yo creo que lo que han dicho actores nacionales e internacionales es correcto en el sentido que es un paso en la dirección conveniente, no es el único paso, no es el final de una batalla por la reconstrucción de la democracia en Venezuela, es el inicio de ese proceso y hay que verlo de esa manera. Tenemos que transitar el camino de la reconstrucción democrática del país y esto es apenas el inicio, falta un montón de cosas. Bueno, Vicente, con el profundo conocimiento que tienes de quienes se habían postulado, ¿podemos hablar del resto de la composición del Consejo Electoral? ¿Quiénes son los 3 rectores principales cercanos al sector oficial? Bueno, mira, yo no los conozco a todos, ¿no? Sé que Pedro Castillo fue un destacado historiador. Fue ministro, creo que de Educación Superior en algún momento por un breve periodo del gobierno de Chávez. Es un hombre de toda la vida de inclinación de izquierda, lo cual, por cierto, no debe espantar a nadie que alguien tenga inclinación de izquierda, de derecha, de centro, dentro de la estructura del Consejo Nacional Electoral. Porque aquí el problema no es que los que están en el CNE en cualquier aspecto de su estructura no tengan derechos políticos, tienen el derecho de votar. Y como tienen derecho de votar, obviamente que van a votar por quien les corresponda. Pero una cosa es su voto en un acto electoral y otra cosa es su voto dentro del Consejo Nacional Electoral para tomar decisiones. Entonces allí yo creo que lo importante es que ellos tienen que entender, y creo que lo deben entender, cuál es su rol histórico. Tienen que ayudar a sacar a este país de esta trampa en la cual nos metió el gobierno de Maduro y que él está dando señales de que quiere sacar al país, ayudar a sacar al país de esto. Ojalá que sea así, ojalá que sea cierto. Y hay que estar muy pendiente de las próximas actuaciones del Consejo Nacional Electoral. Pero bueno, en el caso de Pedro Castillo es un destacado historiador, académico, la gente que lo conoce de su época universitaria y luego de su larga trayectoria como profesional, dice que es un hombre propenso al diálogo y a la búsqueda de consensos. Yo no lo conozco en lo personal, pero esa es la referencia que tengo. En el caso de Alexis Corredor, no lo conozco, no puedo dar ninguna opinión sobre él porque sería... No conozco ni siquiera de referencia, ¿no? De referencias muy remotas, pero no puedo dar una opinión sobre él. La opinión de Pedro Castillo es una opinión que me llega a través de personas que sí lo conocen. Y en el caso de Tania D'Amelio, ella efectivamente compartió conmigo como rectora del Consejo Nacional Electoral durante un largo periodo. Durante ese periodo en que coincidimos, yo llegué bastante antes del Consejo, pero después ella se incorporó cuando hubo el cambio de rectores a mitad periodo, y con ella yo desarrollé una relación de absoluta cordialidad, respeto y diálogo en búsqueda de soluciones, ¿no? Siempre fue una persona con ese perfil y esa característica, y creo que los rectores se van a encontrar con una persona con esa característica, que tiene sus ideas con vehemencia, con apasionamiento, igual que lo hace y lo hice yo en su momento y lo van a hacer estos rectores que están incorporados, pero creo que tienen la disposición de trabajar en conjunto para reconstruir la vida electoral del país por la vía de, espero yo, de crear las más amplias garantías de participación, de auditoría del registro electoral, de auditoría de los sistemas, de ojalá de nuevo convocatoria, observación internacional de los procesos electorales, es decir, hacer las cosas que tienen que hacerse para que se recupere la confianza en el voto. Vicente, ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué aspirarías tú que fuesen decisiones? ¿Qué convocatoria a la opción, a la observación internacional en estos 2 procesos? ¿Qué hay desde el punto de vista de las contrataciones, de la tecnología, del acompañamiento al Consejo Nacional Electoral? ¿Alguna decisión con respecto a la conformación de las mesas? Sí, bueno, mira, hay varias cosas, ¿no? La primera, lo que yo esperaría ahorita sería que
arrancase un proceso de amnistía electoral, ¿no? Yo lo voy a poner de esa manera para ilustrar lo que yo quiero decir. En el cual se recomponga el ecosistema de partidos y se le quiten las prohibiciones de postularse, de ejercer su derecho de sufragio pasivo y activo, es decir, el derecho a elegir y ser elegido, a todos los ciudadanos de este país que han sido políticamente inhabilitados a través de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República ha inhabilitado a figuras por instrucciones del gobierno nacional. Muy sencillo. Elías Santana se postula para alcalde de Ratillo o de Baruta, bueno, porque Elías es un dirigente social, es un dirigente político destacado, y se postula. Bueno, y entonces resulta que Elías empieza a asomar la cabeza y a demostrar que tiene posibilidad de ganar, y la forma más fácil que funciona en todo el mundo autoritario, por cierto, no solamente en Venezuela, en todo el mundo autoritario, es que sacan de juego a Elías Santana. ¿Cómo lo sacan? Bueno, le inventan algo, y lo más fácil de inventar es algo en Contraloría. No pagó la multa de tránsito que le pusieron hace 30 años. Bueno, entonces, inhabilitado por la Contraloría de la República. Cualquier tontería, cualquier cosa buscan, y si no la buscan, la inventan para inhabilitar a contendores. Entonces, claro, si todos los contendores con los competidores con posibilidad de triunfo se inhabilitan, entonces, bueno, así sea, tengamos el negocio del CNE del mundo, no hay forma de ganar una elección. Esa práctica hay que eliminarla. Leopoldo López, por ejemplo, cuando aspiraba a la alcaldía mayor, la alcaldía metropolitana, y la iba a ganar, porque todos los números decían eso, bueno, fue inhabilitado. ¿No? Fue inhabilitado, lo inhabilitaron. Enrique Capriles, 2 veces candidato presidencial, hoy por hoy está inhabilitado. Y te puedo señalar un montón de dirigentes políticos que no pueden participar en esta ni en ninguna elección. Entonces, ahí hay que hacer un proceso de restauración de derechos políticos, entre otras cosas porque son inhabilitaciones políticas que están violando la Constitución, porque la Constitución establece cuál es la única causa para perder tus derechos políticos, y es un juicio penal con sentencia firme. Esa es una pena accesoria. Ese es el único caso. Todo lo demás es violatorio de la Constitución. Entonces, bueno, yo creo que el país debe esperar que haya un proceso que revise todo esto. Y las tarjetas, Vicente, las tarjetas de los partidos políticos, ¿qué dices? A eso voy, igual que las tarjetas de los partidos. Por ejemplo, para ponerte un caso, el partido más votado en la historia de Venezuela es el partido Mesa de la Unidad Democrática, que estaba compuesto por una directiva que incluía a representantes de cada uno de los principales partidos opositores, y constituyeron esta plataforma para participar de manera unitaria. Bueno, ese partido, lo ilegalizaron a raíz del referéndum revocatorio. Lo ilegalizaron. Entonces no puede participar en elecciones. Entonces yo esperaría acciones sobre partidos como ese. Partidos que estaban vigentes y que cumplían con todos sus requisitos legales, formales, fueron suspendidos. Entiendo que la causa R es suspendida, entiendo que al partido de María Corina 20 de Venezuela nunca le permitieron inscribirse. Entiendo que partidos como el Movimiento Progresista está en una situación parecida, y luego tenemos el caso de otros partidos donde no es el CNE quien tiene la potestad de actuar, que es el caso de la tarjeta de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de Acción Democrática. Ahí no es el CNE quien tiene la posibilidad de actuar, porque eso fue un acto judicial.
y el CNE es un órgano administrativo. Entonces eso está en poder del Tribunal Supremo de Justicia. Pero eso fue una decisión de naturaleza política. Claro que sí. No judicial. Claro. De naturaleza política, donde el gobierno de Maduro utiliza todos los poderes públicos, los cuales han sido colonizados por el gobierno, los utiliza como herramientas políticas. La Contraloría para inhabilitar a electores, a ciudadanos, a dirigentes políticos, y el Tribunal Supremo de Justicia para inhabilitar partidos políticos. Entonces yo esperaría una actuación en esa dirección de parte primero del Consejo Nacional Electoral en los partidos que le corresponden, los que han sido excluidos por vía administrativa. Y luego aquellos que han sido excluidos por la vía judicial no tienen nada que ver con el Consejo, pero sí es responsabilidad del Tribunal Supremo de Justicia, ojalá que allí hubiese la disposición de abrir el juego sin afectar los derechos políticos también de quienes tienen en este momento de manera inadecuada, para no calificarlo de una manera diferente, a través de esos partidos que también tienen derechos políticos, que también son políticos, que participaron en elecciones, que sacaron unos votos. Hay que buscar una solución a esto, que no sé cuál será, pero hay que buscarla. Es lo que correspondería si es que de verdad hay una verdadera disposición a abrir el juego político. Pero luego está todo el tema aguas abajo del Consejo, ¿no? La composición de las juntas electorales locales, ¿no? A nivel estatal, a nivel municipal, la conformación de las mesas electorales, los procesos de sorteo para seleccionar a los miembros de mesa, los procesos de postulación, la actualización del registro electoral. El registro electoral tiene que ser actualizado. Hay un montón de gente que está fuera del registro electoral porque se han incorporado a la vía política como ciudadanos por cumplir 18 años y no han podido inscribirse porque no han abierto jornadas extraordinarias. Si bien es cierto que el registro electoral es permanente, la verdad es que si yo vivo en el Paují, para ir a la oficina del Consejo Nacional Electoral que está en Ciudad Bolívar, es un viaje de 24 o 48 horas por carretera, costosísimo, solamente para inscribirme en el registro electoral. Eso es un absurdo. Para eso se tienen que abrir jornadas extraordinarias de actualización del registro electoral. También hay que depurarlo, ¿no? Hay que depurarlo. Hay personas que probablemente se han ido del país y siguen apareciendo acá porque no ha habido el registro consular, no se han abierto el registro electoral en el exterior para poderse cambiar de centro de votación. Entonces siguen apareciendo en Venezuela, o personas fallecidas. Todo eso hay que revisarlo, y yo creo que es parte de un arduo trabajo que tiene que hacer el Consejo y que, según entiendo, están abocados a eso. Ojalá que en la dirección adecuada y en la dirección conveniente. De manera que hay un trabajo que tienen que hacer de manera importante. Pero hay otro trabajo que es inclusive casi que hasta más importante que ese, Elías. Ajá. Que es que pueden haber todas las condiciones objetivas para participar. Pero si no hay las condiciones subjetivas, entonces el ejercicio del derecho del voto se convierte simplemente en un símbolo y no en una cosa efectiva. Entonces en Venezuela hay palabras vinculadas con las luchas democráticas que se han pervertido. Se han pervertido primero desde el gobierno, que ha intentado pervertirlas, y segundo, desde algunas personas que de manera incauta desde la fila opositora le han seguido el juego al gobierno. Entonces, palabras como negociación, palabras como constitucionalidad, apego a la constitucionalidad, la no participación como protagonista de las Fuerzas Armadas en el debate público, y su imparcialidad que establece la Constitución,
el derecho a votar y la elección como mecanismo para resolver los conflictos del poder, que son propios de la democracia, bueno, aquí se han estigmatizado, aquí se han satanizado, y aquí hay que hable de votaciones y elecciones en las redes sociales, por ejemplo, donde está la minoría del país, pero es la más bulliciosa, la más activa, y entonces, bueno, lo linchan, le hacen la Inquisición, la nueva Inquisición en las redes sociales. Y entonces, allí el que hable que hay que negociar, hay que recuperar la ley del voto, hay que participar en las elecciones, que las elecciones han sido el único camino que ha permitido recuperar el músculo democrático a los partidos democráticos. Y por cierto, el único camino que desde el año 58 hasta el día de hoy ha permitido cambio político en Venezuela. Porque aquí se ha intentado el cambio político de distintas maneras, con huelgas generales, con insurrecciones guerrilleras, con intentos de golpe de Estado, con boicot electorales como el del 2005 al Parlamento Nacional, de todas las maneras posibles. Y ninguna ha funcionado, nunca. Ni la izquierda más radical logró tumbar del poder a los partidos que estaban ejerciendo en su momento, la Acción Democrática y COPEI, ni Chávez lo logró con sus 2 golpes de Estado y su política de abstención, ni luego en la era del chavismo ningún intento ha prosperado, porque este país no quiere salir de sus conflictos por la vía violenta o por la vía no constitucional. Esa es la realidad del ADN del venezolano. Al venezolano le gusta la paz política y le gusta ejercer su derecho al voto. Entonces los únicos cambios políticos que se han podido ejercer en Venezuela han sido a través del voto. Y la prueba de eso es que el Parlamento, que el poder legislativo, que es uno de los poderes más importantes, o el más importante del país, bueno, se conquistó con votos. Y ahorita Juan Guaidó, por ejemplo, es presidente interino, reconocido por 50 países, bueno, porque era el presidente de la Asamblea Nacional. Yo no estoy haciendo un juicio de valor si eso es correcto o no es correcto, esa figura, ni mucho menos. Estoy hablando de lo que existe, ¿no? Que es que hay una figura de presidencia interina que reconoce un conjunto de países internacionalmente y un conjunto de partidos nacionalmente. Entonces, está en esa posición porque hubo precisamente una elección. Es decir, es el voto el que ha permitido en Venezuela, bueno, todo proceso de cambio. Y en el mundo entero no hay ni un solo partido que haya crecido en abstención, ni uno solo. Todos han crecido participando en elecciones. Entonces, por eso es que yo creo que es un excelente momento para abrir el juego electoral, no de cara a las elecciones regionales, sino de cara a las elecciones regionales como preámbulo de elección presidencial. Y una elección presidencial que sea resultado de un referéndum revocatorio o de un acuerdo político o de que se llegue al 2024, pero cuando sea, antes o después vamos a terminar una elección presidencial. Bueno, esta es la idea de que lo va a organizar, a menos que pasara alguna cosa por el cual se cambie, que no la veo en el radar. Pero lo cierto es que los pasos que den ahora estos señores rectores, estos 5 señores rectores, creo que pueden marcar la política de Venezuela en los próximos años. Así que yo les hago un humilde exhorto como ciudadano a que piensen en la paz política del país, a que piensen que hay que recuperar la alternabilidad que establece la Constitución republicana, la Constitución de Venezuela, que hay que recuperar los derechos políticos y hay que contribuir a crear las condiciones subjetivas para que la gente participe. Y esas condiciones subjetivas pasan por que se derrote la estrategia del chavismo de desalentar a la oposición para que vote. Es una estrategia del chavismo.
Yo recuerdo que cuando yo era rector la anunciaba permanentemente. Aquí hay una estrategia montada para desalentar a los partidos y a los electores de participar en elecciones. Entonces, claro, si no participan en elecciones, al contrario, bueno, así sean 5 Madres de Teresa de Calcuta que estén allí y sea el mejor sistema del mundo y lo que sea, siempre van a ganar ellos porque su contendiente no se presenta, o se presenta dividido porque uno llama a votar y otros que no. Entonces hay que crear las condiciones subjetivas de participación. Vicente, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos aquí en Habla Caracas. Queremos agradecer a Tibaire Altuve, productora y conductora del programa micondominio.com, Vicente, que nos ha concedido unos minutos para extender la conversación contigo, y ella tiene un mensaje muy claro para ti, que quiere entrevistarte en el programa micondominio.com en la radio para escuchar tu parecer acerca de cómo puede lo que se sabe, lo que se conoce, toda la trayectoria, toda la tecnología electoral en Venezuela, cómo puede ser aplicable a una organización comunitaria, muy especialmente a ese ámbito que son los condominios, Vicente, que tú sabes que es uno de nuestros temas. Así que te adelanto que ya estás comprometido a conversar sobre elecciones en una junta de condominio con Tibaire Altuve, Vicente. Seguro, Elías, y te digo algo, a veces las elecciones de condominio o las sindicales son más duras que una elección nacional. Bueno, que no se crea. Ese fue el abreboca extraordinario. Ya dejaste creada la incógnita. Vicente, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.